¿Me escuchan del otro lado? Sí, profe, sí se lo escucha. Recording in progress. Profe. Profe. Profesora. No se escucha lo que está hablando ahora. Ahí está. ¿Ahora? ¿Me escuchan? Ahora sí. Perfecto, gracias. El estado de situación patrimonial, supongamos que cerramos el 31 del 12, me va a mostrar, es el estado patrimonial, ¿qué hace? Me muestra una foto, cuál es la situación de la empresa el día de la fecha de cierre. 31 de diciembre, 31 de marzo, 30 de junio, cualquiera sea la fecha de cierre, pero es una foto, es como si, sí. Sí, hoy aprendí, acabo de aprender ese, no sé si es eso o qué. Sí, yo porque estaba rojo. ¿Me escuchan, chicos, del otro lado? Sí, profesora, se escucha y se ve bien ahora. Gracias. Yo les decía, el estado de situación patrimonial me va a mostrar, es como si fuera, si yo me saco una foto un día y me muestra cómo estoy yo ese día, pero no cómo fui evolucionando, cómo estuve el mes pasado, ni cómo voy a estar, o cómo estuve hace 6 meses. Entonces, si yo tomo el capital sin promediar, puede ser que estoy relacionando algo que fue dinámico y que se fue generando en un transcurso de 12 meses con una foto que yo tengo ese día, y ese capital puede no tiene nada, puede no tener nada que ver con los fondos que estuvieron generándose en ese resultado, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que, y en todos los indicadores donde relacionamos elementos que surgen de un estado dinámico con uno que surge del estado estático, tenemos que promediar. ¿Cómo tiene que ser
la relación entre esa utilidad y ese capital. El capital tiene que ser representativo de la utilidad, o la utilidad representativa de ese capital. ¿A qué apuntamos con esto? Que si yo quiero saber cuál fue el rendimiento, o sea, la rentabilidad de todo de todo el activo que tuvo la empresa, tendré que ver qué utilidad voy a considerar y qué capital voy a considerar que esté relacionado a esa rentabilidad. Si yo quiero saber, por ejemplo, cómo fue la incidencia de los pasivos, cuál fue la eficiencia del manejo de los pasivos, entonces tengo que saber qué utilidad voy a tomar y qué capital representativo de esa utilidad. Ya vamos a ver, vamos a repasar, que tenemos distintos indicadores de rentabilidad. Pero esto entonces, lo que les quería decir es que sea representativo y que sea homogéneo en este aspecto, de que siempre el capital va a ser promedio, ¿sí? Para que esté relacionado a una utilidad que se fue generando en un transcurso de 12 meses o del periodo contable que se trata. Es que adecuar el estado de resultados a los fines del análisis, porque nosotros cuando hacemos la lectura, recibimos un estado contado a los fines del análisis, y de ahí vamos a ir sacando las distintas rentabilidades. Entonces, ¿de dónde partimos? De las ventas siempre. El estado de resultados adecuado a los fines del análisis. ¿Qué viene después de las ventas? El costo de la mercadería vendida. ¿Cómo se llama esto? Utilidad bruta. Utilidad bruta. ¿Qué sería? Puede ser que para tomar el pasivo en el capital se pueda sacar con ese retorno de tasa interna de retorno que tenemos que tratar con él. En realidad, si uno quiere ser certero y en vez de sacar un promedio entre capital de inicio, capital de cierre y O2 para sacar el promedio, es decir, bueno, yo tendría que agarrar mes a mes y decir, bueno, ¿qué pasó? Este mes hubo un aporte de capital, el mes siguiente hubo un retiro, pagó un dividendo. Entonces tendría que ir tomando, para sacarlo efectivamente correcto, es decir, que sea más representativo de esa utilidad que se está generando, ir tomando el movimiento mes a mes. El tema es que a veces, si nosotros somos analistas externos, probablemente toda esa información no la tengamos, entonces nos tenemos que contentar con hacer ese promedio. Patrimonio, capital de inicio, capital de cierre y O2. ¿Sí? Utilidad bruta, dijimos que después venían los gastos operativos. ¿Qué eran los gastos operativos? Y que están relacionados a la actividad principal del ente. Después, ¿qué venía? Utilidad operativa. Después de la utilidad operativa, más o menos otros ingresos o egresos. Después, utilidad antes de intereses e impuestos. Después, los intereses a corto plazo. ¿Por qué es importante que discriminemos, en la medida que tengamos esa información, cuánto los intereses a corto y cuántos a largo plazo? Exactamente, para que tengamos la información disponible para calcular la rentabilidad de los capitales permanentes. Entonces, ¿qué tenemos acá? Sería la utilidad después de intereses a corto plazo, o antes de intereses a largo plazo, antes de intereses a largo plazo e impuestos. Después, ¿qué tendríamos? Continúo acá, intereses a largo plazo. Utilidad antes de impuestos. Utilidad antes de impuestos. Impuesto a las ganancias. El resultado ordinario. Más o menos, porque puede ser positivo o negativo, es el resultado extraordinario. Resultado extraordinario. Utilidad neta. Que ya llamamos utilidad neta, debería ser resultado neto, porque puede ser un quebranto, no siempre va a ser utilidad. ¿Sí?
Bien. Esto es importante que lo tengamos bien clarito, porque en función a esta forma de readecuar el estado de resultados, vamos a poder ir calculando de manera más fácil las distintas rentabilidades. Antes de empezar con el práctico, vamos a hacer una rápida mención. ¿Cuáles son las rentabilidades que nosotros trabajamos? ¿Cuáles son? Rentabilidad del activo operativo. La rentabilidad del activo operativo. ¿Qué relaciona la rentabilidad del activo operativo? Operativo sobre activo operativo. El resultado operativo. ¿Utilidad y resulta lo mismo, ¿no, profe? Sí, porque ahí ponemos, en realidad nosotros lo llamamos utilidad, pero lo correcto sería resultado, porque yo puedo llegar a tener un quebranto, entonces no va a ser utilidad, va a ser quebranto operativo en ese caso. De todas maneras sabemos que al haber un quebranto ya no habría una rentabilidad positiva, ¿sí? Dijimos resultado operativo sobre el activo operativo promedio por 100. Sí. Bueno, a eso iba. Primero, el resultado operativo dijimos que era ¿cuál? De la utilidad bruta le restamos los gastos operativos, utilidad o resultado operativo. Todo lo que tenga que ver con la actividad principal del ente. ¿Sí? ¿Y cuál sería el activo operativo entonces? O sea, todo el activo, por hacerlo fácil, digo, bueno, a todo el activo le resto aquellos activos que no son utilizados para llevar a cabo la actividad principal. Por ejemplo, si yo tengo una inversión, digo, me sobró en determinado momento, me sobró dinero y me compré un departamento que ahora lo estoy alquilando. Ese es un activo que no hace la actividad principal, porque yo no me dedico, salvo que fuese una inmobiliaria, pero si yo tengo otra actividad, ese activo no hace la actividad principal. Entonces lo voy a excluir. Y si lo tengo que hacer por sumando, ¿qué voy a sumar? Todos aquellos activos que voy a usar en la actividad principal. Entonces voy a usar caja de banco, los créditos por ventas, otros créditos que estén relacionados con con la actividad, de los bienes de uso. Pero la forma más fácil, y de donde no me voy a equivocar, y donde no me voy a comer ningún activo, es decir, al total del activo, le resto aquellos activos que no son utilizados para la actividad principal. Por ejemplo, las inversiones. Bien. Después, ¿qué otra rentabilidad hemos visto? La rentabilidad económica o del activo. ¿Y aquí cómo la calculamos? Utilidad de antes de impuestos. La utilidad antes de intereses e impuestos sobre el activo promedio por 100. O sea que esta utilidad antes de intereses e impuestos sobre el activo promedio. Después teníamos, ¿qué otra rentabilidad? De los capitales permanentes. ¿Cómo calculamos? Exacto, por eso decíamos que es importante la discriminación de intereses a corto y largo plazo. La utilidad antes de intereses a largo plazo, e impuestos. Exactamente, los capitales permanentes. ¿Y cuáles son los capitales permanentes? El patrimonio neto, promedio, más los pasivos no corrientes, los pasivos a largo plazo, promedio, por 100. No sé si me voy acá, si me ven. ¿Qué otra rentabilidad? Rentabilidad financiera. Aquí es igual. Utilidad antes de impuestos. Utilidad Antes de impuestos. antes de impuestos. Sobre patrimonio neto promedio por 100. ¿Y qué me está faltando? La rentabilidad del patrimonio neto. Utilidad neta sobre patrimonio neto promedio por 100. ¿Y a quién le interesa cada una de estas rentabilidades? Por ejemplo, ¿a quién le importará conocer sobre la rentabilidad operativa? ¿Cómo se generó la utilidad operativa en función a los capitales invertidos, y llamándolos capitales invertidos en este caso, los activos operativos?
O sea, quien está en el manejo de justamente los activos operativos, un gerente de producción, un jefe de planta, o sea, quiere saber cómo fue el rendimiento generado en su actividad respecto a los recursos invertidos. ¿Para qué nos interesa conocer la rentabilidad de los capitales permanentes, por ejemplo? Más, o sea, para los accionistas, pero ¿qué? Claro, los dueños o los accionistas rentabilidad de patrimonio neto, porque en realidad estamos midiendo la eficiencia de todos los recursos, tanto de inversión como de financiación, ¿sí? ¿Y la de los capitales permanentes, para qué será? Los capitales permanentes nosotros consideramos como capital permanente, patrimonio neto y pasivos no corrientes, ¿sí? Que son los de mayor permanencia dentro de la empresa. Entonces, nos va a servir para ver si buscamos nuevas fuentes de financiamiento que sean a largo plazo, por ejemplo. La rentabilidad del activo, o rentabilidad económica, a la gerencia, para ver cuál fue el manejo, o sea, cómo fue la eficiencia gerencial, cómo fue el manejo de todos los activos que tiene la empresa. ¿Y la rentabilidad financiera qué mide? ¿La eficiencia en qué? En el uso de los pasivos, exactamente. Bueno, habiendo hecho este breve repaso, vamos a ver el trabajo práctico. ¿Alguna duda o consulta, chicos, por Zoom? Bueno. El trabajo práctico que estaba previsto es uno de comparación práctica de los índices, donde tenemos 4 empresas, donde esas 4 empresas tienen, bueno, empresa A, B y C, donde la parte del activo es igual para las 4, y la diferenciación está a nivel del pasivo, ¿sí? Razón por la cual el patrimonio neto va a ser distinto para las 4. Entonces, tenemos 4 empresas, no voy a escribir todo, pero ustedes lo tienen en el trabajo práctico, ¿no? Pero estaba en la plataforma. No lo vieron, está subido, yo lo subí. A, B, C y D. Bueno, a nivel del activo corriente, la empresa tiene el mismo activo corriente, el mismo activo no corriente, y el total del activo es igual, ¿sí? El activo total es igual, es 1 millón para cada uno. $1 millón. La diferenciación está a nivel de pasivo. Pasivo corriente, vamos a poner, le voy a poner los datos acá, pasivo no corriente, patrimonio neto, para que después veamos cuáles son las diferencias. El pasivo, la primera empresa, a ver, dice, con el presente práctico se puede lograr que el alumno comprenda las diferencias de los distintos índices de rentabilidad y la relación que se establece entre ellos. Entonces, nos hace una aclaración para que siempre tenemos que tener en cuenta. Si no nos aclara, tenemos que promediar. Pero acá nos dice, las cifras expuestas en los estados contables son promedio. O sea que acá vamos a trabajar con la información que tenemos, considerando que son representativas de los promedios, ¿sí? Esta empresa, entonces decía, no, para no copiar todo, les pongo al total de activos, todos tienen el mismo activo. El activo total es $1 millón de pesos y la misma composición de activos corrientes y no corrientes. En los pasivos, la empresa A no tiene deudas, ni corrientes ni no corrientes. Razón por la cual su patrimonio neto es $1 millón. La empresa B no tiene pasivos corrientes, pero sí tiene Profe, pasivos ¿sería no corrientes. 1 millón o 100.000 el total para Por lo coincidir? tanto, su patrimonio neto... ¿Cómo? ¿Sería 100.000 o 1 millón? Tengo el mismo práctico, quería saber eso.
El total del pasivo y del activo. Del activo a 1 millón, para todos. Del pasivo corriente, estoy en la empresa B, del pasivo no corriente 100.000 pesos, el total del pasivo no corriente. ¿El patrimonio neto cuánto será? 900.000. En la empresa C hay pasivo corriente por 250.000, hay pasivo no corriente por 250.000, entonces ¿cuánto el patrimonio neto será? 500.000. Profe, acá en el caso de la plataforma es todo con 100.000, 1 millón, digamos. Sí, 100.000. Bueno, vamos a trabajar con este. A ver, esperen si tengo el otro. A ver cuál es el que tengo. Yo tengo ya. Bueno, vamos con ese. Que está en debe ser 1.100.000. Sí. 100.000. 100.000. Después 10.000 sería de pasivos no corrientes para la B, 90.000 de patrimonio neto. Para la C, 25.000, 25.000. 50.000. Para la empresa D, la empresa D tiene un pasivo corriente de 15.000. Un pasivo no corriente de 10.000. Entonces, patrimonio neto, ¿cuánto será? ¿Eh? 15.000 más 10.000, 25 menos 100, 75. 75.000. Después, en el estado de resultados, está exactamente igual para las 4 compañías hasta la utilidad antes de intereses e impuestos. Entonces, yo les copio acá, utilidad antes de intereses e impuestos. Para las 4 es 200.000. ¿Así lo tienen? Sí. 200.000. 200.000. O sea, todo igual, ventas menos costos y demás, llegamos a la utilidad antes de intereses e impuestos. Para las 4, 200.000. Después tenemos utilidad de, intereses de pasivo a corto plazo. Intereses a corto plazo, las empresas que tenían pasivos corrientes eran solamente C y D. Entonces tienen un pasivo de 30.000 la C y 50.000 la D. Entonces, la utilidad antes de intereses a largo plazo va a ser 200.000 para A, ¿Qué cargaron? 200.000 para B, ¿Nada? Ahí te- 170.000 para C y 150.000 para D. ¿Sí? Y después tenemos los intereses a largo plazo, que ahí aparece 20.000 y 50.000 para
Profe, no se la escucha. El audio. ¿Me escuchan ahí o no? Ahora sí, Ahora profe. sí. Bueno. Listo. No sé qué pasó ahí. ¿Estamos? Entonces, ese es el resumen de la información que nosotros tenemos y con esos datos, ¿qué tenemos que hacer? Calcular rentabilidad económica, rentabilidad de inversión permanente, rentabilidad financiera, rentabilidad del patrimonio neto, efecto palanca, costo del endeudamiento. Y comparar los resultados que vamos a obtener para las 4 ciclos de empresas, sacando conclusiones. ¿Sí? Bien. Yo voy a tener que borrar para que me puedan ver los chicos que están del otro lado. Así que ustedes ahí me van a estar dando los resultados. Acá voy a escribir las fórmulas, ya las habíamos calculado, las habíamos puesto. Rentabilidad económica era igual a qué. Así habíamos dicho que era la rentabilidad económica. A la utilidad antes de intereses e impuestos sobre el activo promedio por 100. Nunca, no se olviden. Y después, rentabilidad del patrimonio neto. Utilidad neta sobre patrimonio neto promedio por 100. Recuerden que acá la aclaración que nos hizo era que ya las cifras eran representativas del promedio. Si no fuera así, no se olviden que hay que promediar, ¿sí? Comparar, sacar el promedio. ¿Me escuchan? Bueno. Borro entonces para poder tener espacio para los cálculos.
de impuestos sobre el activo promedio, ¿cuánto nos va a dar para cada una de las empresas? ¿Y va a haber alguna variación de una empresa a otra? 2. ¿Eh? Bueno, entonces, ¿qué tomábamos? Dijimos que era utilidad antes de intereses e impuestos, y nosotros tenemos que la utilidad antes de intereses e impuestos es 200.000, 100.000. Entonces, 2, pero es por 100, por la C. No se olviden de eso, porque eso es importante. Ustedes ponen 2 y no es lo mismo decir que me da 2 a que me da el 200%. ¿No? Aparte, siempre en alguna pregunta de examen dice, ¿cómo se lee el resultado de la rentabilidad? ¿Qué cifra me arroja? Me arroja un porcentaje. Entonces, la rentabilidad económica va a ser igual para todos. ¿Por qué? Porque todas tienen el mismo activo y todas tienen la misma utilidad antes de intereses e impuestos. Entonces, 200. 200%, 200%, 200% y 200%. Luego tenemos la rentabilidad de los capitales permanentes. Dijimos que relacionamos la utilidad antes de los intereses a largo plazo con los capitales permanentes, que era patrimonio neto, y empresas que la A, por ejemplo, no tiene pasivos, pero la B, la C sí tienen. Entonces, la B tiene, la A y la B no tienen pasivos a corto plazo, así era, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a ser la rentabilidad de capital? 200%. Bien. ¿200? En el caso de la empresa A, ¿cuánto nos va a dar? ¿200%? La empresa B, como ahí sí tenemos intereses, ahí cambia la rentabilidad. Entonces, consideramos 170.000, que era la utilidad antes de impuestos, sobre el patrimonio neto promedio, que era 90.000. 188,89%. Para la empresa C, la utilidad
antes de impuestos es 150.000, pues 50.000. 150.000 dividido 50.000 por 100. Y para la empresa D es 100.000, la utilidad antes de intereses, antes de impuestos, perdón, 100.000, y el patrimonio neto era 75.000. 133 con 33%. Bien. Y luego nos queda la rentabilidad del patrimonio neto. Que dijimos que relacionábamos utilidad neta con patrimonio neto promedio. Para el caso de la empresa A, 199,5%. Para el caso de la empresa B, es 173.000 dividido 90.000. 192,22. Y para la empresa C serían 153.000 dividido 50.000. 306%. Y para la D serían 103.000 sobre 137. Alta, y después vamos a empezar. Profe, no se la escucha. No sé si es el internet. Si es igual a 1, quiere decir que la rentabilidad financiera y económica son iguales, entonces es un efecto neutro. Es decir, puede ser o que no tenga deudas, o que tengo deudas, pero tanto el costo como la rentabilidad que me generan esos fondos puestos a trabajar en la empresa es igual. O sea, pago 10% de interés por el préstamo y obtengo una rentabilidad del 10%. O el caso como en la empresa A, que no tengo crédito, no tengo deudas, entonces me va a coincidir, rentabilidad económica y rentabilidad financiera van a ser iguales, ¿sí? Bien, ese sería entonces un efecto neutro. O no tengo deudas, o si las tengo, el interés que pago es exactamente igual a la rentabilidad que me generan esos fondos puestos a trabajar en empresas, ¿sí? Eso es lo que mide el efecto palanca. Cuando relacionamos esas dos cuestiones, lo que queremos evaluar, ¿cuál es la relación que existe entre el costo del endeudamiento? O sea, nosotros tomamos un crédito de terceros. Ese crédito no es gratuito, nos cobran un interés. Ese dinero lo ponemos a trabajar en la empresa y genera una rentabilidad. Entonces lo que tengo que medir es si ese costo que estoy pagando es superior o es inferior o es igual a la rentabilidad que me generan esos fondos puestos a trabajar en la empresa. ¿Sí? Entonces, bueno, si es mayor a 1, ¿qué quiere decir? La rentabilidad financiera es mayor a la económica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Eso es bueno o no? Bueno, sí. Es bueno, eso significa que el costo que pago es menor
a la rentabilidad que obtengo, o a la inversa, la rentabilidad que obtengo por esos fondos puestos a trabajar en la empresa es mayor que el costo de ese endeudamiento. Aunque por cada peso que se endeuda la empresa, alcanza para pagar de sobre. Claro, o sea, en realidad me está diciendo que la tasa, o sea, si la tasa del préstamo es 10, estoy teniendo más de 10 de rentabilidad. No sé si es tendríamos que ver, no es que por tantos pesos, sino que si la tasa de rendimiento es mayor que el costo del capital. Y si fuera menor a 1, ¿cómo lo leo eso? ¿Qué pasa? La rentabilidad financiera es menor. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que estoy pagando un costo mayor al rendimiento que me generan esos fondos puestos a trabajar en la empresa. Estoy pagando 10% y ese fondo me genera un 8%, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros queremos saber o opinar sobre la política de endeudamiento que llevó a cabo una empresa, es con el efecto palanca. No es con el indicador de endeudamiento. Con el índice de endeudamiento yo mido el nivel. Estoy muy endeudado, estoy poco endeudado. Pero no me puede dar una conclusión de cómo fue la política de endeudamiento, porque en el nivel no mido el costo, no mido el plazo, no mido nada. Entonces, para poder opinar sobre una política de endeudamiento de una empresa, aplico el efecto palanca. ¿Está? ¿Me escuchan, chicos? Sí, por lo menos no está desactivado. Bien, entonces me piden que calculemos efecto palanca. Efecto palanca para la empresa A. Rentabilidad financiera sobre económica, 200 sobre 200. Eso es 1. Efecto palanca para B. 188,89, que es la rentabilidad financiera, sobre 200, que es la económica. 0,94. Para la C, 300 sobre 200. 1,5. Y para la D, 133 sobre 200. 0,67. Bien. Entonces, de la lectura de este indicador, ¿qué digo? Bueno, la empresa A es un efecto neutro porque justamente, bueno, ¿por qué se da que la rentabilidad económica y financiera son iguales? Porque en este caso no hay deudas, ni a corto ni a largo plazo. ¿Sí? En la empresa B, el efecto palanca es menor a 1. ¿Qué me está indicando entonces? Que el costo de haber tomado el préstamo es mayor a la rentabilidad que me generan esos fondos puestos a trabajar en la empresa. La empresa C me da 1,5. Estuve muy bien endeudada porque tomé un crédito a menor costo, o sea, lo estoy pagando un 10% y estoy ganando un 15%. ¿Sí? Entonces, el costo del endeudamiento es menor a la rentabilidad que generan esos costos, ese dinero puesto a trabajar en la empresa. Y con la D, ¿qué pasó? Me da 0,67. Sí, pero un problema. O sea, el país, las tasas más altas, el bus. Sí, eso sería un golazo que el efecto palanca me dé positivo. Pero bueno, tenemos que saber interpretar. Si se da, se da. Por ahí, bueno, hay empresas que, no creo que todas las empresas estén mal endeudadas, verán como hay muchas empresas que saben cómo invertir y demás, pero bueno. El 0,67 que me está indicando entonces, que estoy pagando un mayor costo también. O sea que de estas cuatro empresas, yo podría decir que la única que tuvo una buena política de endeudamiento es la C, porque me da 1,5, y en el caso de la D no está endeudada, pero a la vez yo puedo decir, bueno, no está endeudada, pero a lo mejor está desaprovechando fondos, porque podría a lo mejor ir a buscar un crédito a tasa baja o a largo plazo, si es que lo consigue, y aprovechar ese dinero para invertir dentro de la empresa. ¿Sí? No quiere decir que una empresa que no tenga deudas sea lo ideal. O sea, a veces es desaprovechar la posibilidad de tener recursos. Por supuesto que, bueno, con lo que dice acá, ¿cómo es tu nombre? Ariel. Con lo que dice Ariel, es cierto, hoy por hoy las tasas son excesivamente caras, entonces muy poco. Y la renta económica del 10%. Y todo eso carga los precios. Es así, pero bueno, es lo que nos toca. Bien, entonces, lo otro que nos pedía el práctico es que determinemos. ¿Cómo? Hay una limitación de costos, que los costos finalmente se cargan los precios.
¿Sí? O sea, nadie va a perder, o sea, un empresario que va a no decir, bueno, no, pobre gente, no le voy a subir el precio, tengo que salvarme. Entonces, por eso a veces, justo bueno, fue todo el lío que se armó ayer con el comentario sincero que es un dueño de un supermercado, pero es la realidad, o sea, nosotros vamos al supermercado, cualquiera de ustedes va al almacén, o vamos al súper, o sea, todos los días un precio distinto, porque si sube el combustible, si sube esto, si sube la luz, obviamente el empresario no va a decir, bueno, pobre mi cliente, no le voy a subir el precio, tiene que trasladar el precio. Así que bueno, esperemos que algún día la economía se solucione. Lo que nos pedía es el costo del endeudamiento. ¿Cómo calculamos el costo del endeudamiento? El costo del endeudamiento podemos calcular directamente el interés sobre el pasivo, ¿sí? El interés sobre el pasivo promedio, por siempre. Y acá podríamos hacer una discriminación, es decir, bueno, yo quiero saber el costo del endeudamiento a corto plazo y a largo plazo. Entonces, ¿qué haría? El interés a corto plazo sobre los pasivos corrientes y el interés a largo plazo sobre los pasivos no corrientes, promedio por cero. ¿Sí? Entonces vamos a discriminar. Podemos considerar el costo del interés, el costo del endeudamiento. Dijimos que era, si lo hacemos en total, serían los intereses dividido el pasivo total. Vamos a hacerlo por corto y largo plazo. En la empresa A dijimos que no había pasivos, o sea que no hay. Vamos a ver a corto plazo y a largo plazo. La empresa B no tiene a corto plazo, tiene pasivos a largo plazo. ¿Cómo haríamos el cálculo? ¿Cuánto es el interés a largo plazo de la empresa B? 30.000. Y el pasivo no corriente, 10.000. Entonces, 30.000 dividido 10.000 por 100, ¿cuánto es? 300. Es a largo plazo. En la empresa C, tenemos pasivos a corto y a largo plazo. Entonces, el interés, el costo del pasivo a corto plazo serían los intereses, que son 30.000, y el pasivo corriente es 25.000. 120. Y Profe, no se la escucha. $333,33. Bien, a corto plazo, a largo plazo dijimos que A no tenía, B tiene intereses a largo plazo 30.000 y el pasivo no corriente es 10.000. Eso era, no tenía corto plazo. Este era largo plazo, perdón, yo me equivoqué, acá era 120, arriba 120. 120, 333,33. Este es a corto plazo. A largo plazo, la empresa C tiene 20.000 de intereses contra 25.000 de pasivo no corriente. 80%. Y la D tiene interés a largo plazo 50.000 contra un pasivo no corriente de 10.000.
Entonces acá tenemos que, si ahora miramos, decimos, bueno, habíamos dicho que la A coincidía rentabilidad económica y financiera porque no había préstamos. Y la diferencia de la empresa C, palanca positivo, porque fíjense, las tasas que paga, en realidad por su capital, por los créditos que toma, son inferiores debido a que, si nosotros miramos la rentabilidad financiera un 300%, la rentabilidad de costo en relación al rendimiento es menor. En realidad, y si comparamos entre corto y largo plazo, esta empresa está endeudada mejor a largo plazo porque está pagando una tasa menor que en el corto plazo. ¿Y la empresa D qué pasa? ¿Tiene una mala o buena política de endeudamiento? Mala, porque aparte ya lo sabemos de antemano, porque el efecto palanca nos dio 0,67. Pero fíjense las tasas que está pagando, tanto a corto como a largo plazo, son tasas muy altas, 333 y el 500% a largo plazo, comparado con la rentabilidad económica que era el 200. Bien. Rentabilidad de capital. ¿En qué caso, por ejemplo? En la empresa, en el único caso que no, bueno, esta empresa nos coincidía, dijimos todas las rentabilidades, excepto la última, por efecto del resultado extraordinario. En la empresa B, ¿por qué nos coincide la económica con los capitales permanentes? Porque tenemos un endeudamiento que era a largo plazo era, ¿no? En el caso de las empresas D y C y D, todas las rentabilidades que calculamos son distintas porque hay endeudamientos a corto y a largo plazo con distintas tasas de interés. Entonces, siempre es importante que este trabajo práctico no nos olvidemos de multiplicar por 100 porque el resultado siempre me tiene que dar un porcentaje, ¿sí? Me indica un porcentaje, es decir, cuánto es lo que gané, cuál es la relación entre la utilidad que se generó con el capital que fue invertido, medido en porcentaje. Y cuando quiero hablar de política de endeudamiento, voy a hablar del efecto palanca, ¿sí? Entonces, no olvidarme que el efecto palanca es el único que me habilita a opinar sobre el indicador de endeudamiento. Ustedes se acuerdan que el endeudamiento, ¿cómo era? Pasivo sobre patrimonio neto, ¿sí? Así nomás, sin promediar, porque está a indicar el nivel de endeudamiento. Estoy muy endeudado, estoy poco endeudado, estoy nada endeudado, pero nunca me va a permitir opinar sobre si el endeudamiento que tomé fue bueno o fue malo. Solo me dice cuán endeudada está la empresa, nada más. Para poder opinar de eso necesito calcular sí o sí el efecto palanca y apoyarme, ratificar los resultados del efecto palanca calculando los costos de endeudamiento. Bien. ¿Alguna duda o consulta con este tema? Y acá los índices son muy bajos. Acotando. Bien. Porque incluye la escuela de la administración, la escuela de dirección de la dependencia, que pueden llegar a grandemente.
¿Cómo? ¿Perdón? Hasta incluye en la escuela de administración y pensamiento gerencial. Ellos se endeudan mucho. Nosotros no tenemos experiencia que el pensamiento no tiene. Y no quieren porque saben que vamos a ver entonces, complementando el análisis de la rentabilidad del efecto DuPont. O sea, ¿qué me mide DuPont? Como la empresa tiene su estado, digamos. Exactamente, o sea, ¿cómo se generó esa rentabilidad? Como nosotros vamos a trabajar con rentabilidad económica, con rentabilidad patrimonio neto, el número no varía, pero me está indicando cómo se formó, cómo se llegó a ese resultado. ¿Por qué? Porque, ¿cómo me indica eso? Porque hago la apertura, voy a formar, por un lado, el margen, y por otro lado, la rotación. ¿Sí? Bueno, en este práctico, ¿qué nos dice? Bueno, nosotros tenemos X2, donde las ventas, X1, X2. Las ventas, para el ejercicio X1, 100.000, que son los valores que tienen 100.000 y 200.000. La utilidad antes de intereses e impuestos, 75.000 y 80.000. Gastos financieros, 7.500 y 5.000. Utilidad neta, 67.500, 75.000. Y por otro lado tenemos el activo, 120.000 y 90.000. El pasivo, 50.000 y 10.000. Y el patrimonio neto, 70.000 y 80.000. Dice, se pide, utilizando como herramienta de análisis la fórmula de DuPont y el efecto palanca, lo que acabamos de ver, determinar en cuál de los dos ejercicios la empresa fue más eficiente. Determinar en cuál de los dos ejercicios la administración de los fondos aportados por los propietarios de la empresa fue más eficiente y con los datos suministrados evalúe la política de endeudamiento seguida por la empresa. Entonces, fíjense la diferencia. Si yo digo, yo quiero determinar en cuál de los dos ejercicios la empresa fue más eficiente. DuPont, ¿sobre qué rentabilidad lo voy a aplicar? Nosotros dijimos que DuPont, ¿qué es lo que hacía? Abría la fórmula de rentabilidad. Nosotros decíamos rentabilidad económica, habíamos dicho que era utilidad antes de intereses e impuestos sobre el activo promedio por 100. Por 100. Entonces, ¿qué es lo que hace DuPont? Multiplica y divide por las ventas. Entonces tengo utilidad antes de intereses e impuestos sobre ventas
por 100, y eso por las ventas sobre activo promedio si estoy trabajando con rentabilidad económica. Yo podría aplicar DuPont también considerando rentabilidad financiera. Entonces, ¿qué haría? Tomaría, en vez de utilidad de interés en impuestos, tomaría utilidad neta para publicar. ¿Cómo es que este caso está planteado en esa fórmula? ¿Por qué usarían esta y no aplicarían DuPont ventas por 100 por ventas sobre patrimonio neto? Puede ser porque uno es para ver la eficiencia y el otro para la administración. Usted pregunta, me lo estaba indicando. Me dice, determine cuál de los dos ejercicios la empresa fue más eficiente. Nosotros cuando hablábamos, y hace un ratito, de las rentabilidades, dijimos, ¿a quién le interesa conocer sobre la rentabilidad económica? ¿Qué mide la rentabilidad económica? Dijimos que mide la eficiencia en el manejo de los activos. Entonces, a un gerente le interesa también conocer por ese activo. Entonces, cuando tengo que medir resultados o cómo fue la eficiencia de la empresa en general, voy a medir DuPont con rentabilidad económica. En el segundo caso, ¿qué me dice? Determinen cuál de los dos ejercicios la administración de los fondos aportados ¿sí? Bien. Entonces vamos a hacer los cálculos. Ustedes tienen esos datos, si lo puedo borrar o borro acá. Sí, ¿qué prefieren que borre? Ven todo, así que volvemos acá. El primer caso, entonces, calcularíamos DuPont con rentabilidad económica. Entonces, ¿qué hacemos? Para el ejercicio T1, dijimos que la utilidad antes de intereses e impuestos sobre las ventas, o 100, y esto es margen, y esto es rotación. Entonces, utilidad antes de intereses e impuestos, para X1, ¿cuánto es? 75.000. 75.000. Sobre las ventas, 100. 100.000. Por 100. Y ventas, que son 100.000, sobre el activo. La primera parte me va a indicar el
margen, es decir, cuánto me deja de margen cada peso que vendo. 75%. Y la rotación, ¿cuánto? 0,83. Promedio, ¿cuánto sería? 120 más 90.000. El activo promedio va a ser igual a 105.000. Y el patrimonio neto promedio, 70.000 más 80.000 dividido 2. 75.000. Entonces ahora sí puedo aplicar el Dupont para el X2. Para el X2, la utilidad antes de intereses e impuestos, 80.000. Sobre las ventas, ¿cuánto era? 200.000. Por 100. Y a eso lo multiplicaba por las ventas, que era 200.000, sobre 105.000, que es el activo promedio. Y eso nos daría ¿cuánto? Un margen de 40% y una rotación de 1,9. Entonces el resultado 76,19%. Fíjense entonces, en el ejercicio X1 la rentabilidad económica fue 62,5. ¿Cómo explico esto? Porque el margen fue del 75% sobre las ventas y una rotación de 0,83. En el X2, la rentabilidad económica fue del 76,19. ¿Pero por qué? ¿Se dio esto cómo? Con un margen del 40, sacada la utilidad sobre las ventas 40%, y la rotación aumentó 1,9. Cada vez que rota me va dejando un 40%. Entonces, ¿cuál de los dos ejercicios fue más eficiente? En el segundo, dado por esto, que yo miro la rentabilidad económica, que bueno, fue superior, ¿sí? Entonces, fue más eficiente en la administración de sus recursos en el ejercicio X2. El otro punto me dice que determine en cuál de los dos ejercicios la administración de los fondos aportados por los propietarios fue más eficiente. Entonces ahí tengo que aplicar ahora rentabilidad de patrimonio neto. Entonces voy a hacer utilidad neta sobre ventas
Utilidad neta sobre ventas por 100 por ventas sobre patrimonio neto promedio. Para X1, ¿cuánto es la utilidad neta? 67.500. ¿Y las ventas de X1? 100.000. Por 100. Por las ventas 100.000 y patrimonio neto 70. Entonces, el margen, ¿cuánto sería? 67,5%. Y la rotación, 1,42. De manera tal que la rentabilidad entonces va a ser del patrimonio neto es 96,42%. Bien. En el X2, la utilidad neta, ¿cuánto fue? Por 100, y eso por 200.000 de ventas sobre patrimonio neto promedio, que es entonces el margen 47.
Profe, está sin micrófono. Se va solo, yo no toco nada. Rentabilidad financiera que dijimos, utilidad antes de impuestos. No hay impuestos, entonces no va a coincidir con la utilidad neta, 67.500. Dividido el patrimonio neto promedio, 70.000. Eso nos da 0,96. Rentabilidad económica por ciento, perdón. Muy bien, eso quiere decir. Eso es lo que quiero saber. 96, perdón. ¿Eh? 42. ¿42 o 46? 43. Sí, no. 43. Rentabilidad económica. Ajá. Utilidad antes de intereses e impuestos sobre el activo promedio. 120.000. O 200. No, pues 105, profe. Acá, no, estamos en X1. El de 105 es el de X2. Estamos en X1, entonces consideramos que es el activo del promedio. 62,50. Entonces la rentabilidad financiera sobre rentabilidad económica es 96,43 dividido 62,5. 1,54. Bueno, borro un poquito. Ustedes tienen estos valores, ¿no? Los borro esto más o menos para tener espacio en el pizarrón. La rentabilidad financiera de X2, dijimos que no había impuesto la ganancia, entonces coincidía con la utilidad neta, ¿no? 75.000 sobre patrimonio neto, y ahora sí el promedio, que es ¿cuánto? 75.000 por 100, 100%. La rentabilidad económica era la utilidad antes de intereses e impuestos, 80.000 sobre el activo promedio, 150.000. O 100. ¿Cuánto? 76,19%. Y el efecto palanca entonces va a ser rentabilidad financiera sobre económica, o sea, 100 dividido 76,19. 1,31. Entonces, ¿qué podemos decir del costo de la política de endeudamiento llevada a cabo por la empresa? Exactamente, los dos ejercicios fue buena, porque el efecto palanca es superior a 1, pero en el ejercicio X1 fue mejor porque es 1,54, o sea, me da más margen con respecto a lo que fue el efecto palanca de X2, que es 1,31. ¿Cómo puedo corroborar o aseverar que esto fue así? Analizando el costo del endeudamiento. ¿Cuál fue el costo del endeudamiento? ¿Cómo calculábamos el costo del endeudamiento? Decíamos que era interés sobre pasivo. Promedio, sí. Por ciento. ¿Sí? Voy a sacar la tasa. Ahí está. Pero hay una fórmula del efecto palanca que se divide y daba el costo. Sí, puede ser, pero en realidad vamos a manejarnos con esta que es la que vemos en los trabajos prácticos. ¿Okay? Rentabilidad financiera sobre rentabilidad económica. Siempre lo vamos a hacer eso. Para acelerar, o sea, para ratificar
que esto está bueno, o sea que la política de endeudamiento de la empresa fue buena en ambos ejercicios, pero mejor en X1 porque tuvo mejor la relación costo de endeudamiento versus rentabilidad de los fondos puestos a trabajar por esos fondos fue mejor, vamos a analizar el costo del endeudamiento, relacionando el interés sobre el pasivo promedio. Para X1 el interés era 7.000, 50.000 por 100. Eso nos da 15%. Y para X2 el interés fue, ¿cuánto? 5.000 sobre el pasivo promedio, que es 30.000 o 100. 16%. En realidad, en ambos ejercicios fue bastante similar, pero bueno, en el ejercicio X2, el costo del endeudamiento fue un punto más arriba que en el ejercicio X1, y eso hace que el efecto palanca, a pesar de haber sido positivo, sea menor que en el ejercicio X2. Entonces, reiterando, la política de endeudamiento que llevó a cabo la empresa fue buena, ¿sí? En general, pero fue mejor en el ejercicio X1 porque el efecto palanca es superior al determinado en el X2. En ambos ejercicios fue buena, pero fue mejor en X1. ¿Sí? ¿Qué recomendaciones les hago? Que tienen que leer primero atentamente, no olvidarse de sacar los promedios en los casos que corresponda, leer con atención, porque si ya me dice que los datos son representativos del promedio, no tengo que calcular el promedio, pero si no me lo dice, tengo que calcular el promedio. Entonces no se olviden de ese dato, porque si no los valores les va a dar mal, y ahí ya sonamos. ¿Sí? Entonces, con rentabilidad tenemos que tener claro estos conceptos. ¿Y para qué nos sirve? Para medir la eficiencia de los recursos, o sea, cómo se aplicaron los recursos. ¿Fuimos eficientes en la aplicación de esos recursos? ¿Cómo medimos esa eficiencia? A través de los resultados obtenidos. Entonces, lo que tengo que tener en claro es, según qué me interesa evaluar, qué rentabilidad es la que tengo que aplicar. ¿Estamos? Bueno, me dijo la contadora Norma, que ya le mandó un mensaje, pero que les recuerde que el viernes es el coloquio. Para todos en general, el viernes el coloquio. No, es virtual. Es virtual. No me dijo eso, estimo que pueden rendir en sus casas, no sé. De todas maneras les digo que ya les voy a decir que les mande mensajito. Bueno. ¿Dudas, consultas, inquietudes? ¿Se entendió el tema o no? Bueno. Espero que todos se saquen 10. Ojalá que todos puedan promocionar, regularizar por lo menos los que están libres. Para los chicos que están en Zoom, ¿alguna duda o consulta? El primer coloquio tengo entendido que es teórico, pero bueno, mañana, o sea, ya ahora le pregunto a la contadora Norma y les digo, espérense, a ver si me responde ahora, si no le digo que la es. Norma. Esperamos un cachito. Hola Norma, acá estoy con los chicos. Me preguntan si el coloquio es solamente teórico o hay algún caso práctico. Tengo entendido que es teórico, pero bueno. Y si quieren, a ver, me dan sus nombres o no. ¿Son poquitos? ¿Cómo es tu, vamos a decir por fila, tu nombre? Huanca Daniel, con H, Huanca Daniel. Huanca. Sí, Daniel. Brunotto Sara, con 2 T. Brunotto Sara. Sara. Ariel Segura. Segura Ariel. ¿Tu nombre? Caterinus y María del Rosario. Caterinus. Perdón, Caterinus.
Lucy María del Rosario. Capdevila, Miguel Agustín. Capdevila, Miguel Agustín. Miguel A. Gutiérrez. Todos son alumnos de costo ya, ¿no? Sí. Así que bueno, a ver si zafan con esto. Cuando leí Marcela. Condori, Marcela. Marcela. Díaz, Daniela. Díaz, Daniel. Profe, El audio. Estoy viendo los nombres para Moya María. Sí, te escucho. eso le iba a preguntar si le mandamos nuestros nombres. Sí, acá estoy mirando algunos que vieron en el chat y otros los estoy viendo. Urquieta. Disculpen que se haya cortado tanto, pero bueno, estamos en otra aula y no hay buen internet acá. Moya María ya está. Díaz Corimayo. Más, ya está. Hermana María, no, ya está. Olarte de la Roma. Armella, ya está. Armella Martínez. Humano. Martín. Vera Claudia. Ahí está, 17 por 18. Perfecto. Muchas gracias, chicos. Nos vemos. Profe, hay una pregunta en el chat.
alguna partecita tomada del ejercicio práctico de ajustante. Me dice que el coloquio, así que repasen los temas vistos, sobre todo la primera parte de los ajustes. Bueno, ¿alguna duda, consulta? Si no, nos vamos. No, Nos profe, vemos, chao muchas chicos, gracias. hasta luego.